Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Qué gusto poder saludarlos. Estamos en este set principal llevando bendición porque estamos trayendo testimonios de vidas, cómo el Señor las ha transformado. Por eso la serie Vidas Transformadas. Hoy nos estará acompañando nuestro hermano Melvin García. Él es miembro y líder de la Iglesia Amigos de Jicaral. Él estará compartiendo su vida pasada, su conversión y su vida de servicio. De eso se trata la serie Vidas Transformadas. Todos aquellos que ahora están en sintonía, Dios los bendiga. Gracias, muchísimas gracias, porque juntos estamos aprendiendo principios de la palabra y vamos a examinar cómo Dios obra en la vida de aquellos que estaban perdidos, pero que finalmente son tocados por el Espíritu Santo y Jesucristo entrando al corazón de estas personas. La Biblia dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Muchísimas gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Gracias, hermano Melvin García, por estar aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al programa Punto de Reflexión. Muchas gracias, hermano Marvin. Es un privilegio enorme poder estar en este hermoso lugar. Nunca antes me imaginé estar en un lugar como este, pero ahora Dios me da la oportunidad de poder estar con ustedes, y gracias por su amistad, gracias porque todos los que me han apoyado hasta el día de hoy. Estar acá en este programa es especial para mí. Así que saludos a todos. Estamos en la serie Vidas Transformadas. Hermano Melvin nos va a contar su testimonio. La entrevista son 3 puntos principales. Número 1, su vida pasada, su conversión con Cristo y luego su vida de servicio. Comencemos por esa parte, hermano Melvin. Su vida antes de recibir a Cristo en su corazón o de tener un encuentro personal con Jesucristo. ¿Cómo era su contexto familiar? Porque todos nacemos en una familia, a veces familias estables, a veces familias disfuncionales, pero queremos que usted nos cuente cómo usted se crió dentro de la familia. Podríamos decir que algo complicado, porque cuando yo nací, mi papá era agricultor. Según me cuenta, él trabajaba la agricultura. Mi mamá hacía oficios domésticos. Pero lo que mi papá generaba en el sueldo eran 50 centavos por tarea. O sea, esos los 50 centavos los que generaba, exagerado. Tenía que mantener a mi mamá, pues a decirlo así, y a mí, ¿verdad? Porque en esa ocasión, pues yo nací en eso. Entonces no le alcanzaba. Y lo peor de todo esto era que él era adicto al alcohol. Sí. Y usted me contaba, hermano Melvin, que tenía 2 calzonetas producto de una situación bastante fuerte en finanzas, y usted me comentaba eso. Sí, claro. Siempre recordamos eso porque no nos olvida de dónde venimos. Tenía 2 pantalonetas. Me lavaban una y me colocaba, obvio, la otra, ¿no? Y así sucesivamente. Llego a una edad de 12 años. Y siempre utilizaba misma pantaloneta, o sea, tal vez no eran las mismas, pero sí siempre 2. Y el calzado no era un par de zapatos como los que hoy utilizamos. Hermano Melvin, desde lo que usted recuerda, ¿a los cuántos años usted ve a su padre? Porque usted nos comentaba que tomaba demasiado. ¿A los cuántos años usted empieza a ver como niño, que estamos hablando de su contexto familiar, y cómo eso repercute a la hora de tomar ciertas decisiones cuando es joven? Sí, la verdad, la Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo veía en mi papá cervezas, o sea, alcohol, ¿verdad? En pocas palabras. Desde mi niñez. A mí me empiezan a llevar al templo. Es algo curioso, pastor, porque me empiezan a llevar al templo y empiezo a aprender textos de memoria, que hasta el día de hoy pues prácticamente son los que me sé, ¿verdad? Algunos sí, unos que los aprendí ya grande, pero textos de memoria y todo eso aprendía. Pero a los pocos días mis padres dejaban de ser evangélicos
y volvían a la vida rutinaria, que Wow. era alcohol, bailes exagerado. Y ¿sabe qué? Ajá, Que diga, lo que diga. me impacta, pastor, en esta ocasión es, me dejaban durmiendo debajo de cualquier mesa. Podrían decir los que están escuchando, wow, ¿Cómo era era eso, un verdad? perro, ¿no? Pero sí dormía debajo de las mesas, si no, pues me iban a dejar a una tienda que hay ahí cerca de la escuela y mis padres se iban a bailar para todas las fiestas que hacían en esa ocasión. Qué tremendo, qué tremendo. La condición familiar, me imagino que también creció en un ambiente rodeado de amigos, y es esta la parte también que queremos tocar. Uno se va formando fuera de la casa a medida que va creciendo, la vida de adolescente, en la escuela, en el colegio, la colonia, los deportes, las actividades de pesca, de campo, etcétera, y uno se va formando en ese contexto social también. Hermano Melvin, cuéntenos si repercutió también, aparte del ambiente familiar, las amistades, porque hermano Melvin no me dejará mentir, pero nuestros padres nos decían, con fulanito, cuidado, no te juntes, porque si te juntas, ya sabes, aquí en la casa ahí vas a ver. Sí, eso es cierto, pero en mí había otra forma. Ajá. Porque mi papá empezó a trabajar en las ferreterías, ya con una edad de 12 años. Uh-huh. Mi papá empezó a trabajar en las ferreterías, se venía temprano. Mi mamá, para los que me están escuchando, mi mamá lavaba ropa ajena. Salía a tortear. Y lo que a ella le cancelaban en esa ocasión por hacer ese oficio eran tortillas. A ella le daban bastimentos, para decirlo así, para llevarnos a nosotros a nuestra casa. Porque ya en esa ocasión estábamos hablando como de unos 5 hermanos. Ese era como el pago. Ese era el pago. Ella no recibía económicamente, sino que era el pago, tortillas y comida para que nos llevaran a nosotros. Mientras ella trabajaba y mi papá también, se fue generando un ambiente así. Yo me iba a la escuela, regresaba, tenía que ir a buscar un viaje de leña. Al regresar con la leña, ella estaba en la tarde y ella preparaba pues un poquito de maíz para lograr hacer unas tortillitas ahí, ¿verdad? Porque a ella le daban comida, pero ya tortillas no alcanzaban las que le daban. Entonces teníamos que ir a hacer la masa. Y al regresar de eso, ir a hacer la masa, me ponía a chamusquear con pelotas plásticas, o si no arreglábamos con trapos, decíamos nosotros en la aldea, ¿verdad? Ahí con ropa que ya no usaran o algo que encontrábamos. ¿De qué aldea, hermano Melvin? Jicaral. Chiquimula. En Jicaral, Chiquimula. Amarrábamos con pitas, hacíamos las pelotas y con eso jugábamos. Esa era la distracción de nosotros. ¿Y sus amigos, amistades? Y empezaron, hermano, yo quiero contar esa parte. Empezaron a generar en mí un cambio. Empezaron a aconsejarme, pero aconsejarme mal. Mal, porque me decían, Melvin, estás sufriendo ahí con tus papás. Estás sufriendo con tus... Mira, venite con nosotros y nosotros te vamos a dar una buena vida. ¿Y qué me enseñaron? Me enseñaron, pues, hasta el día de hoy practico lo que es la pesca, pero me enseñaron ir a buscar cangrejos, ir a pescar a las quebradas y al río, pero también me enseñaron a tocar lo ajeno. Wow. Y voy a hacer un paréntesis, hermano Melvin hace unos caldos de pescado muy buenos. Quiero comentarles que es diestro en esa forma de pesca. Este es un hombre que solo pasa en el río como una forma de hobby, de deporte, y que nos ha bendecido a nosotros también, porque juntamente con hermano Alfonso Mayorga, Sammy, que asiste al tabernáculo Amigos de Chiquimula, se han fusionado, y esa es una forma de distractor para ellos, un hobby, y que nos han bendecido. Pero aparte de eso, también nos está contando de que le enseñaron otras cosas. Sí, claro. Hay unos dichos que cuentan los abuelitos, ¿verdad? Y que de una u otra forma es real. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y el que anda en la miel, algo se le pega. Entonces, cuando yo empecé a salir con estos muchachos, empezaron robábamos pacayas. No sé si conocen las pacayas de Palmo, ¿verdad? Sí. Y empezamos a robar pacayas y llevarlos, pero en esa parte yo le doy gracias a Dios y a mi mamá. En esta ocasión yo quiero mandarle un saludo especial a mi mamá. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Porque mi mamá, la primera vez que yo llegué con pacayas robadas, porque no eran de nosotros los terrenos, llevé 10 pacayas, 10 o una docena, algo así. Mi mamá me pegó un cinchazo por pacaya. Un cinchazo
por pacaya, mala vida, Ajá, robada. mala vida, sí. 10 pacayas creo que eran y me dio 10 hinchazos. Por cada pacaya pues me daba mi premio. Y lo que pasa es que uno, hermano Melvin, en la inocencia piensa que los padres no se van a dar cuenta, pero usando la lógica, los padres dicen, bueno, mi hijo depende de nosotros. En los terrenos no hay pacayas, o sea, ¿de dónde este patojo trajo esas pacayas? De igual manera a mí me cuestionaban algunas cosas porque los padres lo conocen a uno y qué cosas pertenecen a la familia. Sí, claro. Lo que pasa es que yo pensé, voy a quedar bien con mi mamá. Porque no había que comer en la casa, ¿verdad? No había. Entonces yo dije, llevando esas pacaitas, mi mamá me va a recibir bien porque va a llevar algo para comer con toda la familia. Pero gracias a Dios por eso. Le dio una lección de vida. Me dio una lección de vida que no tenía que tocar lo que no era mío. Y hasta el día de hoy pues le agradezco eso, man. Hermano Melvin, también dentro de su familia, ya que estamos ya en las últimas partes de la familia, también su abuela era practicante en algún momento de espiritismo y también usted se fue asociando en ciertas formas de conocer esos ambientes. Sí, claro. Cuando yo visitaba a mi abuela, que especialmente vivía en las tierras de San Juan, ya con límite con Olopa, siempre tenía curiosidad porque yo veía candelas de diferentes colores, negras, rojas, blancas, amarillas. Y de todos colores habían, especialmente negras eran las que más yo veía. Y en una ocasión yo le pregunté por qué era, ¿verdad? Y me dijo que era para tener una mejor vida. Wow. Me llama la atención porque digo, mejor vida. Y la vida que nosotros teníamos, como que eso necesitábamos escuchar, ¿verdad? Y a sus amigos le habían dicho, hacete con nosotros y te vamos a dar una mejor vida. Como que eso fue resonando en su mente, ¿verdad? Sí, claro. Los amigos lo que me enseñaron fue a fumar. A tomar, que hasta fue exagerado lo que después avanzó eso, pero en lo de mi familia, de mi abuela, perdón, me dijo, vas a tener una mejor vida. Entonces yo le digo, quiero empezar a practicar eso, quiero aprender oraciones. Porque usted lo que quería era una mejor vida. Yo quería una mejor vida, literal, quería una mejor vida. Empecé a aprender oraciones. Una oración que practiqué bastante fue la de la oración del puro. La oración del puro. El cual le pedía... Famosa, por cierto, en nuestro contexto. Sí, Muchas personas creen a eso. Sí. Y lo otro que me llama la atención y a veces me causa así como, para decirlo sincero, risa, es que me dijo mi abuela que para tener dinero, para tener una mejor vida, había que hacerle una oración a San Simón. y ella, pues yo le dije, ¿y usted lo practica? Y ella me dijo que sí lo practicaba. Entonces, hasta el día de hoy ella nunca llegó a tener dinero. Entonces es una mentira del diablo, ¿verdad? O sea que usted logró conocer dos tipos de oración. La oración del puro. Y la de San Simón. Porque sí, se supone que orar a San Simón traía bienestar financiero. Cosa que no es cierto. Usted lo vio y lo puede decir determinadamente que no es cierto. No es cierto. Nada de lo que se practica para Satanás podremos decir que son mentiras. Y así, hermano Melvin se fue criando en ambientes familiares, se fue criando en ambientes sociales. Y en el próximo segmento él nos va a contar acerca de su encuentro con Jesucristo. Porque imagínense ustedes, su abuela, practicante de espiritismo. Tuve la oportunidad, hermano Melvin, sin saberlo. Fui a repartir con el pastor Víctor Hugo, que se convirtió en el pastor de hermano Melvin, guiándolo y formándolo espiritualmente y convirtiéndolo también en un líder que ahora me acompaña a las cárceles, ha ido a muchos lugares, a hospitales, a predicar el evangelio bendito. Yo llego a esa casa donde él precisamente está contando y yo puedo dar fe de lo que él está testificando. Cuando ella sale, una mujer pequeña, ya bastante avanzada de edad, no hay riqueza ahí, no hay riqueza, está ciega. Sí, no. Y lo digo con respeto porque es familia, hermano Melvin, y hermano Melvin la aprecia porque es su familia y ora para que también ella tenga un encuentro personal con Jesucristo. Y aquella mujer sale y financieramente, como dice hermano Melvin, no hay estabilidad. Esa vida que iba a ser mejor se ha convertido en una situación peor. Así que quédese con nosotros porque hermano Melvin nos va a seguir narrando cómo fue creciendo en esos ambientes,
pero que finalmente tuvo un encuentro con Jesucristo. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. Me encuentro con el pastor Marvin Juárez en el segmento Preguntas y Respuestas. Y esta es una pregunta que nos ha intrigado a muchos de nosotros con relación al ministerio público de Jesús, cuando Él se encarna y viene a cumplir ese propósito salvífico. La pregunta es la siguiente: ¿podía pecar Jesús en su condición humana? Ya que Hebreos dice que Él fue tentado en todo. Bueno, realmente, compañero pastores, es una pregunta muy difícil de responder en cuestión de un minuto, porque Claro. tenemos que saber de que Jesús era una persona única, ¿sí? Entonces Él tenía dos naturalezas, humana y divina. Y tenemos por un lado un grupo que dice la naturaleza divina absorbió la humana y Jesús no podía pecar. Por el otro lado se dice Jesús era el postrer Adán, por lo tanto, si el primer Adán tuvo la posibilidad de pecar, el segundo Adán también. Entonces, yo creo que la respuesta más sensata ahorita es que si Él pudo o no pudo, eso ya no se puede regresar, ¿verdad? Sí, pues. Sin embargo, cristológicamente sí es importante definirla, porque, por ejemplo, los que están a favor de que no podía pecar toman como base Santiago, que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sí, Pero pues. se olvidan de que Jesús era un hombre que tomó agua, que durmió, Claro, que comió, claro. que se cansó. Entonces, si era Dios siempre que hacía eso, Dios murió en la cruz. Entonces todos decimos, no, Dios no puede morir. Entonces, ¿quién murió en la cruz? La parte humana de Jesús, diríamos nosotros. Entonces, muchos piensan que Jesús tuvo la posibilidad de Claro. pecar, y yo creo que para que Él nos entienda a la perfección, tuvo que tener esa posibilidad. Quizá muchos no estén de acuerdo conmigo, pero es una pregunta muy difícil por no comprender a cabalidad la unión hipostática. El asunto aquí, Pastor Sí. Marvin, es dimensionar que, bueno, si el Señor Jesucristo hubiera pecado, o sea, ¿cuál sería entonces la condición de Él? ¿Y cuáles serían las Bueno, consecuencias? porque por ejemplo la primera condición sería, bueno, el plan de salvación se echaría fuera. Pero el asunto y con relación a Él es la siguiente pregunta, ¿cómo Él quedaría en este asunto? Exacto, o sea, definitivamente sería un fracaso total. Claro. Y como decía un teólogo por ahí, Ajá. Dios puso en riesgo su propia existencia, decía, Sí, pues. porque Jesús tuvo la posibilidad Claro. de pecar. Claro, hay gente que no va a estar de acuerdo y tendríamos que esgrimir Sí, pues. mejor esto, Correcto. pero por lo menos ampliamos las ideas para que al final cada uno tome su propia conclusión. Lo importante es que Él no pecó. Exacto, Él no pecó. Él no pecó, cumplió su plan a esta tierra, a lo cual vino, salvar a la humanidad, regresó al Padre y por segunda vez Él regresará. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Un gustazo saludarlos. Estamos en el programa Punto de Reflexión, tratando la serie Vidas Transformadas. El hermano Melvin García, miembro de la Iglesia Amigos de Jicaral, compartiéndonos sus experiencias de vida. Hermano Melvin creció en un ambiente familiar bastante difícil, financieramente hablando, contextos espirituales un tanto difíciles también. Hermano Melvin tratando de encontrar una mejor vida, porque se lo planteaban así los amigos, la abuela se lo planteó, él fue creciendo y se dio cuenta que nada de eso era cierto, y entonces él toma decisiones personales en la vida juvenil y empieza a hundirse poco a poco en el alcoholismo. ¿Cómo pasó eso, hermano Melvin? Sí, después que mis papás me llevaran al templo, aprendí textos y todo, ya lo conté, empiezan amigos a decirme que el alcohol era bueno y que el ambiente era un ambiente agradable. Otra vez el pensamiento, una mejor vida. Tratando de llenar Claro, esos siempre es lo vacíos. mismo. Siempre es lo mismo porque yo venía de una niñez exageradamente Difícil. Lloraba al ver la situación que me pasaba.
Y dije, bueno, aquí hay consuelo. Tranquilidad. Tranquilidad. Me acuerdo la primera vez que yo probé la famosa chicha. Chicha. Así le dicen Famosa ahí por donde también. yo vivo. Famosa chicha, porque existe la chicha y el guaro de Barranco, que otros le llaman cucha. Cucha. Y yo vengo, y ¿saben qué es lo curioso? Cuando uno de verdad no tiene el Espíritu Santo, no tiene a Dios en el corazón perfectamente. Y eso suele pasar, hermano Marvin. Sí. Muchas veces decimos que amamos a Dios, respetamos a Dios, adoramos a Dios, etc. Pero realmente muchas veces no hemos dejado que Dios entre y more en el corazón de nosotros. Porque yo iba al templo, yo iba e incluso me involucraba en todas las actividades de la iglesia. Templo, de la iglesia. Pero un día, viniendo de la iglesia, mire qué curioso, viniendo de la iglesia, yo encuentro a jóvenes de mi edad tomando esa famosa chicha. Y yo les digo que quiero probarla. Wow. Y empecé a tomar viniendo de la iglesia con mi Biblia. Venía con Biblia. Usted quería más alegría. Y yo quería, yo no encajaba, o sea, no hallaba ese ambiente en el templo, ¿verdad? Entonces vine y empecé a tomar. Me acuerdo que estaba la feria de Vado Hondo. Ahí estaba la feria de Vado Hondo. Y por primera vez yo me vengo. Y así en breve, yo me emborraché ese día. Me emborraché. La primera vez. La primera vez. Yo me emborracho a la edad de 14 años. A la edad de 14 años yo me emborracho. Llego a mi casa, pero otra vez mi mamá. La verdad, Dios bendiga a mi mamá por eso. Porque yo llegué a la casa y mi mamá a las 2 de la mañana me estaba esperando con un leño, como de ese tamaño, para poder castigarme. Otra lección de vida. Me pegó fuerte, Sí. pero como iba ebrio no me dolió. Y esos fueron los principios, hermano, el comienzo de una drogadicción. Por querer una mejor vida, me llevó a una vida sin nada de bueno. ¿Por qué lo digo? Porque me llevó a hundirme más. Esta situación me llevó a hundir más a algo que yo siempre odiaba. Para decirlo así, yo odiaba la vida que tenía. Y quise buscar una buena vida, una mejor vida. Sí. Pero al contrario, en vez de hallarla, me hundí más en esa misma vida. Sí, porque también las drogas, me estaba comentando que se fue hundiendo poco a poco en las drogas, en el mundo de las drogas, hermano Melvin. Sí, claro, me empezaron a dar cigarro, ¿verdad? Pero el cigarro... Así comenzó, con cigarro. Con cigarro. Cigarro, en ese tiempo había un cigarro que se llama Diplomat. Y después Marlboro, que eran las mejores marcas, para decirlo así, Rubio, que... Pero no me gustaba porque yo no sentía ni un cambio. Hasta que probé marihuana, después cocaína. Y lo único que sí no hice fue inyectarme. La heroína, ¿verdad? La heroína, pero sí fumé piedras, crack. Y eso también lo lleva a hundirse. Hermano Melvin, después de que usted despertaba de la borrachera, posiblemente con un caldo de huevo, lo digo porque yo viví un ambiente similar viendo a mi padre y a mis dos hermanos. Así que yo conozco esos ambientes que son bastante complicados y especialmente para una madre que no desea lo peor para sus hijos. Por eso hay lecciones de vida, pero los padres de familia deben de comprender que uno va creciendo y en la vida juvenil cuesta dominar la voluntad de un hijo, aunque así haya mucha corrección. Y resulta, hermano Melvin, que después de los efectos de la droga, después de que despertaba de los efectos del alcohol, ¿cómo usted se sentía? Era fatal. Dolor de cabeza, náusea, desesperación. Sentía que me buscaban para matarme. Y es más, hermano Marvin, el hundirme en el alcohol y en cosas ilícitas me hizo perder confianza. Confianza de familia, amistades cercanas. En el ambiente de trabajo, también confianza. Ya no me tenían confianza en mi trabajo, me despedían de los trabajos, me iba para otros lugares. Y lo peor de todo esto, el alcohol me llevó a quedarme tirado en las calles. En las calles, literalmente. En las calles, literalmente. Me quedé tirado muchas veces. Me quedé tirado en las calles. De acá de Chiquimula a Jicaral hay 10 kilómetros. Y la gente empezó a conocerlo en esa vida que llevaba. Ya no le importaba lo que la gente pensara. No, claro que no. Se quedaba allá en calles. Eso significa que ya no le importaba lo que la gente pensara de usted. Perdí la vergüenza. De una vez, literal. Realmente, literal, perdí la vergüenza. Porque para mí el mejor ambiente era que me miraran así.
Entonces yo me quedaba tirado. Hermano, de verdad me hacía mis pantalones, sinceramente. Y para los que están escuchando, sus necesidades fisiológicas. ¿Por qué está mencionando eso, hermano Melvin? Porque lo quiero llevar hasta el extremo, o sea, hasta donde me llevó a mí. Donde el diablo. Donde el diablo paga, de esa forma paga. Exacto. En una ocasión en la terminal de buses acá en Chiquimula, yo me quedé tirado y me quise recostar. No me quisieron llevar los buses, me quise recostar para que me pasara un poco la ebriedad que tenía. Sí. Y cuando desperté fue porque había una lluvia y un tubo, bocatubo le llamamos nosotros, caía el agua como de este grosor y eso me empezó a caer en el pecho. Entonces eso me despertó y ya me estaba ahogando. Si me cae en la cara, pues me ahoga literal y me deja ahí. Me hubiera quedado muerto, ¿verdad? Y en otras ocasiones me fui a pie, hermano, de aquí de Chiquimula hasta Jicaral. A pie. Tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana. Perdió su trabajo, se fue hundiendo cada vez más y por las cuestiones extremas que nos está contando, así el diablo paga a quien bien le sirve. Pero Dios ama aun cuando nos portemos mal, porque el amor de Dios es así. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él te anda buscando. Si estás en una situación similar, a través del testimonio de hermano Melvin, y que ahora mismo va a contar cómo tuvo un cambio de vida. Y esta es la parte importante de este programa, de estas series, Vidas Transformadas, cómo hermano Melvin y nuestros invitados tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Y en esa condición, hermano Melvin, ¿qué lo lleva a una relación con Jesucristo? Es algo especial, hermano. Tiempo los faltaría para contarlo en sí, pero lo voy a contar breve. Sí. Para empezar, yo pasaba una decadencia económica exagerada. Fuerte. Ganaba bien, hermano. Aprendí varios trabajos, gracias a Dios, Me defendía de una u otra forma, pero no me alcanzaba el dinero. Y ya tenía a mi esposa. Ella sufría las consecuencias, hasta ella sufría las consecuencias. Para los que están escuchando, definitivamente. Pues, la familia también sufre. Ella sufría las consecuencias, entonces ella trabajaba en el rancho gaucho. Y ella tenía que trabajar para mantenerse ella. A la familia, sí. Y a veces yo todavía le pedía, así de sinvergüenza. O sea, perdió la vergüenza en la familia. Perdí la vergüenza en la familia de una vez. Yo a veces le pedía y a muchas veces la obligué a que me diera de lo que ella generaba. Y me porté mal con ella. Y realmente me llevó a una pobreza extrema, porque no tenía ni dónde vivir ni nada de eso. Pero gracias a Dios, porque en ese tiempo, el cual yo estaba pasando una situación bien difícil, llegó alguien a hablarme de Jesucristo. De Jesucristo. Vamos a dejar ahí, hermano Melvin, porque tenemos que irnos a un corte, pero vamos a regresar para el desenlace, cómo fue ese encuentro con Jesucristo. Por favor, quédese en sintonía del programa Punto de Reflexión. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Efesios capítulo 2, del 1 al 10 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados hermanos y amigos, este pasaje de la Biblia es clave para todo aquel que se encuentra sin Dios y sin esperanza. Yo desconozco cuál es tu situación ahora, no sé qué dificultades estás enfrentando,
No sé cuáles son tus luchas. No sé si has probado de muchos medios o formas llenar eso que está ahí en tu corazón, esa inquietud, ese vacío. Has probado quizás ya el mundo, has probado la religión, pero yo quiero decirte algo en esta hora. Solo Jesucristo puede cambiar y entender tu estado. Así que, como lo dice la palabra, sin el Señor somos personas que andamos conforme a la corriente de este mundo. Somos personas que quieren satisfacer sus deseos. Pero en esta hora yo quiero decirte, solo Jesucristo puede cambiar tu corazón, y lo tienes que hacer por medio de la fe. Es decir, confesar que Jesucristo es el Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con todo tu corazón que Dios le levantó entre los muertos al tercer día y crees en Él, Él te perdona y te salva. Como dice aquí la palabra, por fe somos salvos. Es un regalo del Señor. Así que no es por religión, no es por llenar los deseos de nuestra carne, sino para poder ir al cielo necesitamos a Jesucristo por medio de la fe. Es decir, confiando que el sacrificio que Él hizo nos puede perdonar y limpiar de todas nuestras maldades. Así que les invitamos a todos los amigos y hermanos a seguir confiando y creyendo en Cristo Jesús para el perdón y la salvación de nuestras almas. Así que el Señor les bendiga en esta hora. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Damos gracias a Dios por estos espacios, porque podemos llevar bendición a su vida. Estamos en la serie Testimonios de Vida. Nos acompaña en esta ocasión hermano Melvin García, de Iglesia Amigos El Jicaral. Nos está contando de una manera tremenda ciertas cosas privadas, y agradecemos hermano Melvin por externar su corazón, no con la idea de ofender a nadie, sino sencillamente conocer su historia, de dónde el Señor levantó a este varón y en la forma como él está predicando el evangelio, no solo en su iglesia, sino también en otros ambientes está predicando el evangelio de nuestro Señor Jesús. Hermano Melvin, un joven entonces tocó la puerta de su casa, entiendo, y tienen un diálogo. ¿Qué pasó allí, hermano Melvin? Es una experiencia, porque la primera vez que él me encuentra tirado, literalmente, en el camino que conduce al lugar donde nosotros vivimos. Yo estaba tirado, y de ahí él me levanta. Dios bendiga, hermano Jorge, la verdad. Me levanta. Es un joven miembro activo de la iglesia del Jicaral. En esa ocasión. Y me trae, ellos venían a una campaña a San Esteban, Esteban Chiquimula. Y él me trae. Llega al bus, y aquí pues no sé si voy a causar risa o qué, pero voy a contar la realidad. Me lleva al bus, y cuando los hermanos de la iglesia ya están en el bus, ya están listos para venirse para San Esteban, cuando me ven entrar, todos me dejan el sillón libre. Y yo digo, qué dadivosidad de hermanos. Bueno, pero ¿le tenían miedo o porque lo conocían de que era violento? Violento y todo, o sea, no era tanto de gracia entonces. No, yo dije, bueno, que dadivosos los hermanos, ¿va? Pero no era eso, hermano, era que me tenían miedo. Por mi era agresivo, muy agresivo, andando así, ebrio, y también el mal aliento que soltaba con el alcohol y cuantas cosas. Entonces no es agradable que alguien se le acerque en esas condiciones. Entonces viene y se van todos, me dejan el sillón libre y me vengo para San Esteban. Él me trae para San Esteban. Iban a hacer unos dramas en San Esteban y me trae para ahí, pero yo no entro. Yo sentí algo como que me agarraron y yo no pude entrar al templo de San Esteban. Y yo en la bolsa de mi pantalón cargaba, en esa ocasión le llamábamos una carterita o algo, se le nombraba a un poquito de cocaína. Yo lo saqué, y en la banqueta del templo, ahí lo regué y ahí me lo consumí. En la banqueta del templo de la iglesia Amigos de San Esteban. Ellos entraron y yo me fui a buscar una cantina. Me le desaparecí a Jorge. En otra ocasión me encontró y me preguntó qué había pasado, y quedamos hasta ahí. Segunda vez que él me vuelve a hablar. Es un joven insistente. Un joven que nunca me abandonó. Porque en la otra ocasión me encuentro en el mismo estado. Pero él, yo digo, se imagina que ya no le funciona traerme al templo. Entonces viene, me echa en hombros él,
viniendo bien cambiadito, hermano. Se le echó al hombro. Me echa al hombro y me lleva a mi casa. A que Wow. yo me fuera a acostar allá a mi casa. Wow. Ya era segunda vez. Y eso, mano Marvin, realmente muy poco lo hacemos. Usted empezó a ver el amor de Dios a través de este jovenazo. Claro, y me impacta. Porque no hay alguien que se acerque en una condición así tratar de ayudar a alguien. Pero esas eran las formas como Dios estaba usando la humanidad de una persona para llegarle a su corazón. Sí, Tremendo, sí, tremendo. Sí, claro, me impacta. La persona de hermano Jorge me impacta porque eso muy poco lo hacemos, hermano. Muy Marvin. poco, definitivamente. Llevarme a mi casa con esa condición y acostarme en la cama y decirle a mi esposa, mire, aquí lo traje. Es tremendo. Eso me fue impactando ya. Ujú. Pero ¿sabe qué otra cosa me impactó también? Yo cumplo años el 16 de enero y ahorita hace poco cumplí años, ¿verdad? Empecé a tomar alcohol en esa ocasión y de los mismos que yo emborraché con mi dinero y invitándoles, uno de ellos se levanta y me da una bufetada en esa parte y me hinchó, Lo me dejó golpea. morado. Otro día al amanecer yo digo, lo que yo me gané con mi dinero. Entonces me llevó a reflexionar. Reflexiones. En esa parte de reflexión, en esa parte de pensar, wow, lo que yo me gané con mi propio dinero, me pegaron, yo ya empecé a sentir algo diferente en mí. Y yo sentía la necesidad que alguien me hablara, que me aconsejara. Ya empecé a sentir algo así. Y el 26 de enero, exactamente, el 26 de enero, tipo 6 de la tarde, siempre, hermano Jorge, Otra vez. otra vez. Pero en esta ocasión va con mi esposa. Y mi esposa nunca había ido al templo, porque ella viene de una familia muy católica. Sí. Entonces nunca había ido al templo, pero va con Jorge en esa ocasión. Va con Jorge para el templo y me ven en la cantina. Y yo digo, hoy es cuando. Le voy a quitar a mi esposa y le voy a decir que venga a bailar un par de rancheras aquí conmigo. O sea que se convirtió en diablo ahí, hermano. Sí, estaba en la cantina y yo digo, Qué voy a tremendo. poner la música y que venga a bailar mi esposa conmigo. Pero va la casualidad, o no es casualidad, el Es poder Dios. de Dios, Sí, el es amor Dios. de Dios Es Dios actuando ya. hablando. Llega y cuando yo quise decirle, Jorge se adelanta y me dice, te invito a ir al templo. Va, se adelantó. Pero yo tenía 5 días de andar tomando, si no más, pero 5 días de no cambiarme ropa. Maloliente. Exagerado. Y mi esposa ya no me daba ropa, o sea, ya no Sí. era agrado para ella que yo llegara a la casa. Y yo le digo, Jorge, si le dices a mi esposa que yo vaya y me cambie ropa, yo voy contigo al templo. Pero mi pensamiento no era ese. Era que me diera ropa, que me cambiara y irme otra vez a la cantina. Ya. Pero cuando yo llego, me baño y me pongo ropa, ya no me dan ganas de irme para la cantina. Para la Sino iglesia. que me dan ganas de irme para el templo Para de la Jicaral. Y ese día, el 26 de enero, estando en la última banca, hermano Efraín, que también un saludo especial para Hermano Efraín Gutiérrez. del Hermano Dúo Fuente de Efraín Luz. Gutiérrez. Dios bendiga, hermano Efraín. Del Dúo Muy Fuente de conocido. Luz. Claro, estaba. Y en esa ocasión yo le digo que cante aquel himno, Perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Sí, ese. Ya no soporto más esa vida miserable. Claro. Esa es bien conocida. Ajá. Cuando él canta esa parte, Lo conmueve. me conmueve y yo levanto la mano para poder hacer mi decisión con Cristo. Pero ahí hay otra parte, hermano. Yo sé que el tiempo es corto, pero hay otra parte. Ni un hermano en esa ocasión se levanta a decirme lo felicito o qué bueno que haya hecho esa decisión. No, ninguno se levantó, hermanos. Y yo lo he dicho en la iglesia, ¿verdad? Sí. Pero hermano Efraín, de allá donde estaba, se dejó venir. Porque en esa ocasión estaba hermano Víctor Hugo de pastor, pero en ese día no estaba, ¿verdad? Entonces se dejó venir y Jorge. Y ellos me abrazaron y oraron por mí. Y gracias a Dios por eso, porque desde ese día soy cristiano. Pero hay una parte fundamental aquí. Yo había ido a guardar las cervezas. Perdón, pastor. Sí. Yo había ido a guardar las cervezas a la refri con la intención de llegar y volver a tomar. Pero cuando yo llego a la casa, cuando yo llego a mi casa, ya no me dan ganas de ver las cervezas en la refri. Y iba ebrio todavía. O sea, usted todo lo planificaba mentalmente, el siguiente paso,
y luego Dios cambiándole los planes perversos. Ahí está. Qué tremendo. Por eso dice la Biblia que los pensamientos de Él no son los de nosotros. No son nuestros, sí. Porque yo iba planificando eso, ¿va? Al venir, yo me tomo las cervezas. Pero cuando yo llego ya con Cristo en mi corazón, yo tiro todas las cervezas a la quebrada, porque nosotros vivimos a orillas de una quebrada. Entonces, yo tiro todas las cervezas para la quebrada. Y otro día, yo tiro mi chip. Hasta eso. Nosotros tenemos que hacer eso. Quitar algo que nos estorba en la vida. Sí. Tiro mi chip. Tiro las cervezas. Y mi mamá me dice: ¿sos evangélico? Y yo le digo que sí. Si sos evangélico, yo soy pastora, man. Porque no creía en mí. Qué tremendo. No creía en mí por la vida que yo llevaba. Pero otro día, al amanecer, yo sentía sed. Porque eso da las gomas, ¿verdad? Sí, las gomas, las famosas gomas. Yo sentía sed, pero yo dije, aunque me den cirrosis, yo sirvo a Cristo. Yo sirvo a Cristo. Si me muero, pues me muero con Él. Es una decisión determinante lo que yo había tomado en esa ocasión. Y gracias a Dios, hermano Marvin, que lo sostuve. Hermano Melvin, en su conversión, cuando usted escuchaba el canto de Perdóname, hubieron lágrimas, se conmovió, se arrodilló. ¿Cómo fue ese momento para ir a otro segmento, a otro corte? Sí, yo sentí algo especial en mí, me levanté, empecé a llorar. Pero los hermanos decían que yo lloraba porque estaba ebrio, ¿va? Sí, porque el borracho regularmente le inundan los sentimientos y la gente asocia que está borracha. Sí, claro. Pero solo Dios sabía su condición, que estaba clamando con el alma. Hasta el día de hoy yo me doy cuenta que no era por embriaguez. Sí. Y esto nos recuerda, hermano Melvin, que Raúl Mejía González, el gran poeta chiquimulteco, donde hay un monumento en la entrada principal de Chiquimula, entra al tabernáculo. Según la historia de la iglesia, amigos, él entra en esa situación y aparte, él sentía que los demonios lo perseguían. Él sentía la huesuda cerca, la muerte cerca. Entra al tabernáculo, fue a varios lugares donde no encontró lo que usted estaba buscando también, una mejor vida. Él trataba de buscar y no la pudo encontrar hasta que entra al tabernáculo, según la historia. Y hay un misionero, y en ese estado de Raúl Mejía González, borracho y que los demonios lo estaban persiguiendo, le dijo al misionero: donde Cristo manda, no manda Satanás. Y aquel hombre se convierte y él posteriormente escribe el himno número 42, ¿verdad? A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz. Ese es el mensaje del poder de la cruz. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión. Gracias, hermano Melvin, por aceptar la invitación. Gracias por contarnos su historia, que seguramente está llegando al corazón de algunos que están teniendo este tipo de luchas, padres de familia que están orando fervientemente por sus hijos para que se produzca ese cambio. Sigamos orando, porque esos hijos que han escuchado la palabra de Dios desde pequeños, tarde o temprano, esa palabra va a cobrar vida en ellos y regresarán al redil. Sigamos orando. Algunos que están ahora en sintonía por casualidad, sintonizó el programa, se quedó pendiente del testimonio de hermano Melvin. Así es, Cristo tiene poder y Él rompe las cadenas del pecado. Hermano Melvin, después de su conversión, de su alegría, vinieron algunas luchas, pero también empieza un crecimiento espiritual y al punto que actualmente se convierte en un estudiante de teología y predicador del evangelio. Amén. Le doy gracias a Dios por eso, porque al principio tuve dificultades bastantes. Bastantes. Primer lugar, tenía 26 enemigos. 26 enemigos. 26 enemigos. Y para empezar a pedir perdón estaba difícil. Porque tenía unos fuertes y otros que solo no me hablaban, ¿verdad? Pero gracias a Dios lo hizo. Porque lo logré. Segundo lugar, pasar por la cantina donde yo pasaba todo el tiempo. Sí, pues. Me era complicado. Yo daba la vuelta, unos 15 minutos más me llevaba para llegar al templo. Pero yo lo hacía porque yo quería un cambio. Y ese cambio me lo estaba dando Jesucristo. Evitaba pasar por la cantina. Evitaba pasar por la cantina porque yo sabía que al pasar por ahí me iba a ir
Sí. duro, ¿verdad? Ahora, ya en el ámbito espiritual, ya en la Sí. iglesia, hubo un personaje que ustedes lo conocen, pastor. Sí. Es grandísimo, de corazón. Y pequeño de Y estatura, pequeño pero no de es saqueo. estatura. Hermano Víctor Hugo El Alas. pastor Víctor Hugo, que actualmente pastorea la iglesia Amigos en Vega Arriba. Sí, fíjese que aquí, hermano, hay algo especial. Yo llego con hermano Víctor Hugo y cuando yo llego a platicar con él, ya se habían adelantado otras personas. A contar. No sé si llamarle hermano o otras personas. A chismosearle. Ya le habían llegado a decir que tuviera cuidado conmigo porque me llegaron a contar todos los defectos que yo tenía. Y me dice, hermano Melvin, ¿es cierto esto? Sí, le dije. Y de bueno, ¿no le contaron nada, pastor? No. Entonces, no. Dice, pero hermano Víctor Hugo Alas, Dios le bendiga, Víctor Hugo Alas. Bendiciones, lo quiero bastante. Empezó a tratar conmigo en el ámbito espiritual. De una manera exagerada. Después de que yo lo perseguía, eso ya no lo conté, pero después de que yo lo perseguía en ictus, yo le tiraba agua, yo le tiraba piedras, de todo. De todo. Solo pegar no le pegué, porque no tuve la oportunidad, si no bien le hubiera pegado. Pero después de eso, hermano Víctor Hugo Alas me tendió la mano. Sí. Yo quería involucrarme, pero no me daban la oportunidad. Y él me dio la oportunidad de involucrarme con ictus, o sea, con los niños, Sí. de involucrarme con los jóvenes, que me dio la oportunidad de que me inscribiera ahí, no sé cómo llamarle, pero que mi nombre apareciera cada mes con los jóvenes. Y otra parte fundamental fue que siempre hubo café para mí. Siempre, lo atendió bien. Todos los días. Mostró el amor hacia usted con atenciones. Y de eso se trata el cristianismo. Es relacional con la gente, mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones. Y Víctor Hugo, que es experto en café, lo invitaba seguido. Claro, todos los días. Siempre me llamaba y me decía, ¿dónde anda? Porque siempre he trabajado en ventas, entonces me decía, ¿dónde anda? En tal lugar. Véngase, le hice un cafecito, pero buenísimo, especialmente para usted. Y a veces estaba en Pradera y me decía, hermano Melvin, ¿dónde está? En tal lugar. Véngase para Pradera, aquí vamos a comer algo en McDonald's. Sí. Y siempre estaba pendiente de mí. Hasta un día yo mismo le dije, pastor, ya puedo caminar solo. Así le dijo literal. Así le dije literal, ya puedo caminar solo, pastor. Ya ahí Qué estamos, bueno. pastor. Y en ese sentido, hermano Melvin, perdón que lo interrumpa porque estamos ya en los últimos minutitos. En ese crecimiento relacional con el pastor lo ayudó, varias personas intervinieron en la restauración espiritual, claro, usándolos Dios con el mensaje de Jesucristo. Pero luego también, hermano Víctor Hugo, de alguna manera lo lleva a estudiar teología. Y hace poco, no sé si el año pasado o el antepasado, usted se gradúa por extensión. El año antepasado. Sí, hermano Víctor Hugo ya no tuvo ese tiempo, sino que lo hace hermano Jairo. Ah, ya. Hermano Jairo, él viene y me dice, yo hablé en Berea y empecé a estudiar. Ah, correcto. Y lo que me llamó la atención de estudiar en Berea fueron varias cosas, pero una en específico. En una ocasión estaban dando clase de niños y un niño le hace una pregunta a un maestro de escuela dominical. Y al no poder responderla, le dice la maestra de escuela dominical, déjame, le voy a preguntar al pastor y yo te doy la respuesta. Tal vez era una respuesta que no era, ¿verdad? No tenía que haberla dado ella, pero si no sabía. Sí. Entonces dije yo, si un día yo voy a dar clases de escuela dominical, tengo que saber más que un niño. Es decir, profundizar en el conocimiento bíblico. Hermano Melvin, usted se gradúa el año antepasado. Comentarle que después empezamos a conocerlo a hermano Melvin a través del pastor Víctor Hugo. Empezamos a crear varias relaciones. Si algo a mí me ha gustado es enlazar liderazgos para ampliarnos. No solo limitarnos en la iglesia local, porque hermano Melvin me imagino que lo mira muy seguido conmigo en las cárceles, ejerciendo algunas labores con hermano Víctor Hugo, pero así es, hermano Melvin. Actualmente en Explosión de Talentos que vamos a desarrollar, no sé el programa hasta dónde va a alcanzar en la fecha, pero él va a estar también con nosotros apoyándonos en esta actividad. Así que hermano Melvin, la vida de servicio es algo que le apasiona a usted. Claro, es especial, hermano Marvin. Y Dios lo siga bendiciendo a usted, a Amén. todos los que trabajan en su equipo. Yo no paso mucho tiempo en el templo. Siempre Trabajando. hay algo que hacer afuera. He predicado en buses. Amén. He andado relacionado en este trabajo ministerial con usted, con hermano Amén. Víctor Hugo, y yo les agradezco todo ello. Para mí, pues es una bendición poder trabajar y visitar cárceles
Amén. llegar con usted donde sea, a repartir panito, Amén. andar. Amén. ¿Ha dado clases en la iglesia también? Sí. ¿Ha predicado? He predicado. Ahorita el pastor que está actual, hermano Roel Domínguez. Roel Domínguez, él está medio tiempo y yo lo cubro. Ahí está la evidencia de cómo el Señor restaura las vidas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Hermano Melvin es un testimonio real y ahora testifica en la familia, en la colonia, de verlo tirado ahora en un púlpito, predicando el Evangelio. Hermano Melvin, gracias por abrir su corazón en el programa Punto de Reflexión. Dios bendiga su vida, su ministerio, su familia, sus hijos. Que el Señor traiga mucha bendición para lo que hace. Así que un saludito final porque nos despedimos del programa. No, muchas gracias y gracias a todos los que nos están viendo en esta ocasión. Quiero decirles que Dios los ama y Él es bueno para con todos. Un cambio, ahorita sí rapidito, pastor, un cambio especial que hizo Dios en la vida. Me cambió literalmente todo sistema e incluso hasta con mi trabajo. Tengo una bendición en mi trabajo, una bendición con mi familia y eso es algo especial y una bendición con todos donde yo me relaciono y gracias a Dios por eso. Con esa reflexión nos vamos entonces. Bendiciones, si así Dios permite, nos vamos a encontrar en otro programa trayendo testimonios de vida. Bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.